Dragon Quest, con 11 títulos principales y hordas de spin-offs, empieza a plantear un reto para los que quieran conocer la saga. Muchas veces nos han planteado la duda de por dónde empezar, y esperamos ayudaros un poquito con este vídeo. Nuestra primera recomendación es Dragon Quest IV. Es el título perfecto para principiantes por el tema de los capítulos. En cada uno de los 4 capítulos introductorios se nos presenta un grupo distinto de personajes y se nos explica claramente alguna de las dinámicas que encontramos en los Dragon Quest. Y en el 5º capítulo empieza la acción. Para que tengáis una idea más detallada. El primer capítulo sería un resumen de Dragon Quest I. Un solo personaje, el caballero Ragnar McRyan, con una única misión sencilla. En el segundo capítulo nos introducen a la guerrera Alena, acompañada por un mago y un clérigo, Borgia y Kirill. Un equipo muy similar al que encontramos en Dragon Quest II. En el tercero, gracias al comerciante Torneco, comprenderemos el sistema de compraventa y la pérdida de oro que implica nuestra muerte. En el cuarto, aprenderemos la importancia del equipamiento y la alineación de combate junto a Maya y Mina. Por último, en el 5º capítulo se reúnen todos los personajes para que dé comienzo una historia muy épica a la altura de Dragon Quest que nos hará viajar por todo tipo de tierras, para ir resolviendo un enigma que lleva amenazando la Tierra desde tiempos inmemoriales. Todos estos personajes representan las clases básicas que podemos escoger en casi todos los Dragon Quest. Héroe, caballero, guerrero, clérigo, mago, comerciante, bailarina y sabia. Es un juego cortito, a lo sumo unas 25 horas, por lo que no se hace pesado. Aunque como buen JRPG habrá momentos que requerirán de grindear bastante, antes del final boss de turno. Dragon Quest IV fue muy revolucionario en Japón, y esto hace que sea uno de los más queridos. Si jugamos a juegos como los Dragon Quest Heroes, lo podemos ver claramente, siendo Dragon Quest IV el que más personajes aporta al elenco de ambos spin-offs. Este título salió para Nintendo Famicom, y en Estados Unidos fue porteado a la NES. Tuvo una revisión para PlayStation que se quedó en Japón para finalmente salir la versión definitiva en DS, que es la que nos llegó a Europa. Es un juego muy barato por todo lo que ofrece, y sin duda es una puerta de oro para entrar en la franquicia. Nuestra segunda recomendación es clarísimamente Dragon Quest VIII. Dragon Quest VIII fue una vuelta a lo clásico que se hizo en la franquicia, y fue la primera vez que realmente se pudo trasladar el mundo de Toriyama al televisor. Se trata de un juego muy accesible. Las primeras 30 horas son prácticamente on-rails, y te introducen perfectamente en el mundo de Dragon Quest. Te enseñan todo lo que necesitas saber sobre el juego y la franquicia. El sistema de magia, los distintos tipos de mazmorra, la importancia de las diferentes armas, etc. Y todo con una historia que se mueve a una velocidad que asusta. No paran de pasar cosas en ningún momento. La elección de personajes es perfecta para los novicios, no hay. En la versión de PS2 tenemos a 4 personajes que representan 4 arquetipos: el héroe, el guerrero, la maga y el clérigo. El hecho de que nos vengan dados hará que podamos disfrutar del juego sin tener que estudiar y aprender todas las diferentes clases de la franquicia, cómo funcionan y cómo combinarlas. Y si con eso crees que el juego va a ser demasiado simple, no te asustes,
ya que el sistema de puntos de destreza nos permite llegar a un grado de customización increíble. Si te gusta la obra de Toriyama, a nivel gráfico, este juego es el que te enamorará. Trasladándote de lleno en el mundo que Toriyama había ideado desde Dragon Quest 1, pero que nadie había podido traducir a la pantalla hasta que Level 5 tomó las riendas. La banda sonora es una de las mejores de la industria, con melodías que te emocionarán. Y es que este juego tiene momentos muy épicos, momentos muy tristes y también momentos muy cómicos, normalmente de la mano del bandido Yangus, que es uno de nuestros personajes favoritos de la franquicia. Se trata de un juego bastante más largo, llegando a las 80 horas quizá un poquito más, pero está tan lleno de giros argumentales y de acción que no se hace aburrido en ningún momento. Este juego fue el que popularizó la franquicia en Europa, ya que fue el primero que nos llegó. Actualmente también lo podemos encontrar en la 3DS, en una versión increíble, muy colorida, que además agrega varias cosas al juego, como por ejemplo 2 personajes más. Finalmente, nuestra tercera propuesta es el mismísimo Dragon Quest 1, el juego que lo empezó todo. Se trata de un juego muy simple, ya que solo tiene 2 misiones principales. Salva a la princesa y mata al dragón. Y además tan solo hay un personaje jugable, el héroe. Si quieres seguir el orden cronológico de los lanzamientos, por aquí es por donde tienes que empezar. También es aquí donde encontrarás las versiones más simplificadas de todas las dinámicas, la magia más básica y el equipamiento más primitivo. También verás la aparición de todos los estándares que se han ido replicando en todos los Dragon Quest hasta el día de hoy, como por ejemplo los sonidos de ataque y magia. Es muy interesante realmente ver los inicios de la franquicia y ver el juego que popularizó y prácticamente creó el género que hoy conocemos como JRPG. Es un ejercicio que recomendamos a todo el mundo. Este juego se lanzó para la Famicom y hoy en día se encuentra en 11 plataformas distintas. La más recomendable, a nuestro parecer, es la versión de Super Famicom. Seguro que podéis encontrar 1000 parches para traducirlo. O si no, podéis jugarlo en japonés como hicimos nosotros, con una guía de traducciones, que fue realmente mágico. La verdad es que cualquier Dragon Quest es el mejor para empezar si tú personalmente tienes ganas de jugarlo. Pero objetivamente hablando, creemos que estos son los que más esfuerzos hacen para dar la bienvenida a los nuevos jugadores. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos interesa mucho vuestra opinión. ¿Qué juego jugasteis vosotros primero? ¿O cuál creéis que es el mejor para empezar? Sí, como sabéis, nos podéis dejar todo lo que queráis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!